corazón valiente que no teme a lo que siente. Que no se nos muera esta basura. El verdugo lo dejó bien claro. Lo quiere vivito. Yo no sé qué se hace. Pues llamar a un médico, imbécil. Ringo. Eso tuvo que ser antes de que mi chiquita se fuera a combate. Así fue. No sé, verdugo, pero... Pero, señor, ¿y ahora qué? Me imagino que fin de la historia con ella, ¿no? A ver, yo sé que usted la quiere mucho, pero es una mujer que está embarazada de otro hombre, y ese otro hombre es Miguel Valdés. Usted es mi hombre de confianza, Ringo. Pero usted y yo pensamos distinto. Usted no tiene corazón. Señor, lo digo por su bien. ¿Qué se va a meter con una mujer que está embarazada? ¿Podemos hablar? Ya, y es urgente. Sí, es sobre Miguel. ¡Señor! ¡Señor! ¡Le dio un infarto! ¡Valdés se muere! Quieres hacerme trampa, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Eso no está bien. No. Quiero hacerte el amor. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Y por qué piensas que te voy a creer si yo sé que me odias? No quiero vivir más así. No puedo más. Y te miro y no sé qué me pasa. Te veo tan bella. Después de todo, soy un hombre y hace tiempo que estoy aquí, encerrado. Y si mal no lo recuerdo, tú y yo siempre nos llevamos muy bien en la cama. Eso es cierto. Muy cierto. Déjame hacerte el amor. Ok. Te voy a dejar que me hagas el amor, pero a mi manera. Espérame. Ya llamé a un médico. Pero parece que usted no aguanta más. Se fue, se nos fue. ¿Qué pasó, Valdés? No me vas a dejar morir, verdugo. No me conviene. Me conviene que su corazón siga palpitando. ¿Qué vamos a hacer, Valdés? Miguel, mi amor, mi amor. No me abandones, por favor, no me abandones. Mi amor, tú no, por favor. ¡Hagan algo! Si eres tan poderoso, ¿por qué no haces algo? ¡Por favor! Miguel. ¿Tú eres Camilo? Sí, él es mi tío Camilo. Mi amor, suban a ver una película, ¿sí? Ay, pero queremos jugar con Camilo. Al rato, princesita. Suban, princesa. Camilo. Mi amor. Ven. Adiós. Bueno, está bien. Ya. La verdad, no entiendo qué está pasando. Bueno, es que en esta casa todos creen que él es Camilo. Ah, pero tú lo sabes todo, ¿no? Sí, yo sé que es Luis. Sé que él no murió. Y por eso tengo que cuidarme. Con los niños, porque, ya viste, hablan, todo. Ah, entonces, ¿ustedes dos? No. No, él viene a ver a Violeta, su hija, y ya. Claro, porque Violeta es mi hija. Un momento, ¿y cómo es eso que venías a preguntar acerca de mí?
Sí, yo quisiera saber cómo eres. Y pensé que Ángela era la persona indicada para decírmelo. Usted es un perverso que no me va a tener nunca. Tengo claro que no te voy a tener nunca. No al menos de la forma que yo hubiera querido. Sé que nunca vas a entender lo grande que es mi amor por ti. Yo podía darte mucho más de lo que te da Willy. Entonces, ¿qué es lo que se propone quedándose con mi hija? Tenerte de otra manera. Esa niña significa mucho para mí. Esa niña es parte de ti. Es mi hija y de Willy. Lo siento. No voy a renunciar a ella como tuve que renunciar a ti. Quiero verla todas las mañanas cuando despierte. Quiero oír sus palabras y quien le ayude a dar sus primeros pasos. Por supuesto que eso no se lo vamos a permitir. No vine a proponer ningún arreglo. Solo vine a decirte que esta vez no voy a perder. Ahora sí tengo a mi pequeña Sammy y no estoy dispuesto a renunciar a ella. Nunca. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Lárguese de aquí! Cometí un grave error en llamarla Bernardita. Debí llamarla Samantha. ¡Lárguese! ¡Fuera! Te quiero poner al tanto de algo. Activé la cámara de mi cuarto. Quiero que me estés mirando, porque voy a tener un encuentro sexual. ¿Quiere que la vea? No seas idiota. No es lo que estás pensando. Necesito cubrirme. No quiero que Juan Marcos haya preparado esto para matarme. Si me entendiste, quiero que me cuides. Doña Vicky, juicioso, ¿no? Por favor, se lo suplico. Dejen que me muera. Si por mí fuera, no hubiera ningún problema. Me termino de infartar con todo gusto, Valdés. ¿Qué te parece si te imaginas a tu dulce Fabiola teniendo sexo con el verdugo? ¿Podríamos apurar tu paso a la otra vida? ¿No? Hey, mírame a los ojos, que me gusta que me vean. ¿Sabes qué? Yo estuve con él. Tengo que confesarte que es... ¡Wow! Solo vine a darme un baño y a estar un rato con ustedes. Parece bien, hijo. Estaba aquí justamente preparando algo para cenar. Willy, tienes que saber algo. Intenté matar a tu padre. Si no hubiera sido por Camilo que se interpuso, lo hubiera hecho. Mamá. Mamita, por favor, tú no puedes arruinar tu vida por esa basura. Ese hombre arruinó la vida de mis hijos. Y yo siento que no me puedo quedar de brazos cruzados. Mamita, cálmate, por favor. Yo no quiero que tú estés así. Lo vamos a derrotar, pero a nuestra manera, con la ley. Yo muchas veces tuve mil ganas de matar a mi papá, pero no le vamos a dar el gusto. Tengo 3 hijos y quiero vivir de aquí en adelante para ellos, ma. Ojalá. Porque yo no tengo nada que perder, ¿sabes? Y si la solución a todo esto es que yo lo mate, no me va a temblar la mano para hacerlo. Te lo juro. Ay, mamita. Ven, mami. ¿Qué tengo
tengo que hacer para que no lo dejes morir? Ya sabe. Bueno, está bien, entonces lo voy a hacer. A ver, con calma, con calma, con calma. Quiero que cuando hagamos el amor y esté en mi pecho y en mi cuerpo, no pienses si se va a morir o no Miguel. No quiero eso porque no lo voy a permitir. Le doy mi palabra y yo cumplo. A ver. Si vamos a empezar este romance, empecémoslo bien. Ábrame la boca, los labios. La quiero toda para mí, mira. Javier. Para mí era Javier. Todavía me cuesta pensar que es el verdugo después de todo. Es que yo no puedo entender cómo te pudiste enamorar de un hombre así. Un asesino despiadado, un hombre que no tiene moral alguna. Él no era así, Gustavo. ¿No? ¿Qué me vas a decir? ¿Que te llevaba flores? ¿Que te escribía poemas? ¿Sabes qué? Salimos 2 meses antes de que se atreviera a darme el primer beso. No sé por qué se tardó tanto. Estábamos en el cine viendo una película de terror. Yo me asusté mucho, así que me besó. Después me confesó que todo fue una estrategia para acercarse a mí. Nos gustaba mucho ir al cine, así que pues, cada que yo veía una película de amor lloraba. Cuando veía una comedia me reía. Y él pensó que una película de terror sería lo más indicado para acercarse a mí. Si crees que me conmueves, Laura, te equivocas. A mí sí. A mí sí me conmueve porque ese para mí es Javier. Mira, todo eso lo puedo entender. Pero tú vas a permitir que se quede con tu hija. Que de él dependa si la ves o no. Que sea criada entre narcos. Que viva con él, que además de ser un prófugo de la justicia, es el hombre que asesinó a Juan Marcos. Para mí es muy difícil decirte esto. Gustavo, mi niña está feliz con su papá. Para ella, él no es el verdugo. Es Javier. Su papá. ¿Qué haces aquí? Recién terminé de trabajar y decidí venir a verte, pero me dio no sé qué despertarte. Le traje esto a Valentín. Gracias, está muy bonito. Sammy, sé que estás pasando por un momento muy especial. Y quiero decirte que tienes todo mi apoyo. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a Sam. Un poco tarde, ¿no? Yo sé, pero además de venirla a ver a ella, quiero decirles que sé la manera de cómo ayudarles para recuperar a su bebé. Mi relación con Luis fue difícil, pero él cambió mucho conmigo. Hice mal en venir. Yo no tengo ningún derecho de averiguar nada. Perdón. No. A mí me encanta que hayas venido. Bueno, igual me voy. Permiso. Yo te acompaño. No importa. ¿Sabes qué? Ángela, ¿me puedes dar un momento para hablar con Clara? ¿A solas? Sí, claro. Voy a la cocina.
Hey, dime cosas lindas. Dime cosas lindas, aunque no sean verdad. Te voy a decir cosas que solo son verdad. Eres hermosa. Tu cuerpo es maravilloso. Voy a hablar delante de ella. Suéltela. Como usted diga, señor. Bueno, el médico dice que él está seguro un 90% de que Miguel Valdés tuvo un infarto. Él no está al 100% seguro y no está convencido. Para estar convencido tiene que hacerle ciertos análisis, pero como Miguelito Valdés no puede salir de acá... Entonces... ¿Se va a morir? Agua. Me está doliendo. Necesito la medicina, por favor. No soy tu enfermero. ¿Ah, no? Yo pensé que el verdugo te había designado mi asistente personal. ¿Pajarito es que te llaman? Nunca se te van a quitar las ganas de molestar, ¿no? No, no se va a morir. Vamos a hacerle todos los exámenes correspondientes y que se recupere. Así que tranquila. Señor, qué pena interrumpirlo. Otra cosa que dice el médico, dice que no tenga tanto estrés, que es cero trabajo forzoso, porque usted sabe que él es como una niña y muy débil, entonces yo hago lo que usted me diga, señor. Vamos a hacer todo lo posible para que se recupere, así que puede contar con eso. Gracias, Ringo. Permiso. Necesito ir a verlo. Y yo necesito que deje de pensar en él. Ahora se le convirtió en un capricho a usted. ¿O qué? No es un capricho. Entonces, ¿qué es? Perdón, chiquita. Es que no sé si no me ha logrado entender. Ya. Yo quiero que vivamos en paz, tranquilos. Quiero que formemos una familia. Y quiero un hijo suyo.